Buenos días, señora Lloti. Muchas gracias por su comparecencia hoy aquí. Dispone usted, además, de un currículum admirable y desde el 2018 dirige el principal organismo público de investigación biomédica de nuestro país, que es el Instituto de Salud Carlos III. Quiero decir, lo primero de todo, en nombre de mi grupo parlamentario, cuyos votantes aquí represento, además, agradecerle personalmente a su equipo y a todo el grupo de científicos y profesionales que hacen de los centros de investigación españoles un auténtico orgullo nacional, incluso aún con las dificultades y precariedades que sufren a diario, y también a usted en particular por su trabajo durante la pandemia en un año tan extremadamente difícil como el que hemos vivido. A continuación, voy a entrar un poco más en detalle en los puntos por los que hoy usted comparece aquí. En primer lugar, y entre otras cuestiones que entraré más adelante, el plan estratégico del Instituto para 2021 y 2025, que es el primer plan porque hasta ahora se regía por planes de actuación anuales y este es el primer plan realmente estratégico que presentan. Pretenden que este sea la hoja de ruta, ¿no?, que ayude a superar las debilidades y amenazas que detallan en el documento, principalmente relacionadas con cuestiones administrativas y burocráticas y también con la pérdida de recursos económicos y humanos. Estas son precisamente dos de las cuestiones que más preocupan a nuestro grupo parlamentario, en el ámbito especialmente de la ciencia. La enorme burocracia que soportan los ecosistemas de investigación e innovación y la cada vez más preocupante fuga de cerebros que sufrimos en nuestro tejido científico, motivada principalmente, como usted sabe, por la precariedad laboral que sufren los científicos en España. Respecto al primer problema, la asfixiante burocracia que ahoga a la ciencia en este país, pensamos que el desarrollo tecnológico, con los nuevos avances en el 5G, en el tratamiento de la Big Data, de la inteligencia artificial y, en general, toda la rama de Health Tech, pues puede jugar un papel muy interesante tanto para la rama de investigación como para la gestión también burocrática administrativa, como en la atención sanitaria. Y por ese motivo nos interesa mucho conocer en qué punto se encuentra la supuesta alianza en la que se encontraba trabajando el Instituto con el Centro Tecnológico Industrial, con el CEDETI, para apoyar al sector de la salud. También nos gustaría saber qué hitos o proyectos se están llevando a cabo conjuntamente, en qué ámbitos concretos y con qué fondos se van a financiar, si a cargo del Instituto o del CEDETI. Las principales barreras con las que se encuentran los investigadores en nuestro país a la hora de establecer colaboraciones con el sector privado, que, como usted sabe, también son esenciales, es, en primer lugar, la financiación de los proyectos y, en segundo lugar, las dificultades administrativas, la firma de contratos, acuerdos, la rigidez de los programas, la rigidez para contratar nuevo personal, etcétera. En cuanto a la financiación, el Instituto de Salud Carlos III va a contar este año con un presupuesto de 403 millones de euros, de los cuales 115 millones provienen de los fondos europeos. Nos interesaría conocer en qué se va a invertir exactamente ese dinero, qué áreas estratégicas de inversión son prioritarias para ustedes y también qué indicadores de impacto van a utilizar para evaluar el retorno, ¿no?, de cada euro invertido en esos proyectos. Y también nos interesa muchísimo, como he dicho ya, cómo se va a mejorar la vida laboral de los investigadores en España en los próximos años, también con ayuda de estos fondos. Y una pregunta que seguramente aquí nos hacemos todos, y es que si cree que el incremento de estos fondos europeos se va a mantener estable o va a ser solamente un parche que se volverá a reducir cuando se acaben los fondos, porque, como sabe, el incremento de estos fondos vienen dados mayoritariamente por la ayuda de los fondos europeos, pero si quitamos la ayuda de los fondos europeos, pues el esfuerzo realmente que ha realizado este Gobierno por la ciencia alcanza apenas un mísero 5%, ¿no?, respecto al año anterior. Desde nuestro grupo parlamentario pensamos que con la reducción del personal del 2008, una tasa de reposición del 110%, tal y como ha anunciado el Ministerio de Ciencia e Innovación, nos parece totalmente insuficiente, ¿no?, para conseguir llegar a unos niveles adecuados que permitan poner a la ciencia española en el lugar que le corresponde. También nos resulta realmente intolerable la precariedad laboral que viven nuestros científicos en España, y es que, hojeando la página de preguntas frecuentes en la página web del Instituto, podemos observar cómo perfiles altamente cualificados se sitúan con salarios paupérrimos. Por ejemplo, un científico con cualificación de doctor, máster, doctorado y experiencia internacional
cobra apenas unos 35.000 euros al año. Pero es que incluso algunos perfiles técnicos no llegan ni al salario mínimo interprofesional. ¿A esto usted le parece realmente ciencia de excelencia, como se anuncia en el programa? Por no hablar de lo deplorable que resulta darse un paseo por el campus del instituto y ver a todo el personal científico comiendo sentados en el suelo de los jardines en la calle, ya que las cafeterías y restaurantes permanecen cerrados. ¿Esto también le parece que son unas condiciones de excelencia cuando van a abrir los restaurantes y cafeterías del instituto? Creo que se merecen nuestros científicos por lo menos poder comer en una mesa y una silla sentados. En su plan estratégico hablan, obviamente, de la Estrategia de Ciencia y Tecnología 2021-2027, con la que van totalmente alineados. Y, en este sentido, en el eje 1 hablan de la movilización de recursos a favor del Instituto para la reforma de la Ley de Investigación Biosanitaria y para favorecer la carrera profesional de investigadores biomédicos y el apoyo al talento joven. ¿En qué consisten los principales cambios? ¿Se ha empezado ya a trabajar en ellos? ¿Cuántos recursos contemplan para la contratación de nuevo personal investigador y a qué plazas se refieren exactamente? ¿Son funcionarios? ¿Van a ser becas? Bueno, y en general, si se va a incrementar el número de científicos en los distintos centros y organismos que constituyen el instituto. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de sacar un tema que me asombra enormemente, y es que el pasado 23 de febrero el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en su estrategia contra el cáncer pues una estrategia sin contar con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, alucinante, que no participa directamente en la elaboración de esta estrategia, que sí han participado otros entes e instituciones públicas y privadas. ¿Cómo es posible que el centro que investiga el cáncer en nuestro país no esté colaborando ni participe en la Estrategia Nacional contra el Cáncer? Un centro como el CENIO, que además está acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa, que se encuentra entre los mejores centros del mundo y que cuenta con más de 400 personas especializadas y que trabajan principalmente para lograr que el cáncer deje de ser una de las principales causas de muerte en nuestra sociedad, y ustedes no cuentan con ellos, ostentando usted también, además, la vicepresidencia de los patronatos de las fundaciones del sector público, donde se encuentra entre ellas el CENIO. No me diga que no se le ocurrió pensar en el Centro Nacional de Investigación Oncológica para este programa. Así que, si puede explicarme por qué motivo no se incluyó, se lo agradezco. Aunque, como no podía ser de otra manera, desde nuestro grupo parlamentario ya nos hemos preocupado de realizar una iniciativa instando al Gobierno a promover la inclusión del CENIO dentro de la estrategia contra el cáncer. Ahora solo falta, eso sí, que toda la izquierda aquí en esta comisión vote en contra solo porque lo dice Vox. Y hablando del CENIO, voy a entrar en un asunto un poco más tenebroso. Como sabrá, desde nuestro grupo parlamentario también solicitamos su comparecencia hoy aquí a razón de las presuntas irregularidades de este centro, en las que usted fue conocedora de primera mano, así como de la denuncia de acoso en tal centro a quien lo denunció. Y bueno, desde Vox llevamos mucho tiempo defendiendo una ley de protección al denunciante precisamente para que no ocurran las cosas que nosotros mismos hemos tenido que llevar a los tribunales. Un presunto caso de corrupción relacionado con la gerencia del CENIO, centro del que usted no solo tiene la vicepresidenta, sino que también tiene la responsabilidad de supervisar su coordinación como una de las funciones esenciales de su puesto, señora. Tiene que ir terminando, señoría. Y ya termino. Dicho esto, SERECRADA, usted fue informada en diciembre del 2018 de los datos recogidos en la querella interpuesta por Vox. Me imagino que le sonará este informe que le presentaron con las presuntas adjudicaciones irregulares, cuanto menos llamativas. Usted ha sido, además, grabada advirtiéndoles a los denunciantes de que se tenían que proteger. Y me gustaría saber si se abrió algún tipo de investigación por parte del Instituto al respecto de los datos que habían sido comunicados a usted, y ante los tenéis que proteger, ¿qué medidas de protección adoptó el Instituto y usted misma como directora del mismo para las personas que comunicaron los datos que resultaban, como digo, cuanto menos llamativos? Señoría, tiene que acabar ya. Y ya termino, porque este es un tema, además, creo muy importante. Que sí, seguro pero que si ella es un tema importante, tienen que preverlo cuando hagan la intervención, por favor. Es que pensaba que era 10 minutos, perdóname. No, pero que son 8 minutos como para todo el mundo. Son 10. Vale, pero ya termino. Y simplemente, si a usted le parece oportuno, ¿no?, que la persona que está presuntamente implicada en esta denuncia siga al frente de una institución como el CENIO, desprestigiándola enormemente, y si usted cree que esto manda una señal adecuada Gracias, tanto a los por la españoles como a los intervención. investigadores, creo que queda de clara que el dinero público está financiado de la mejor manera posible y al frente… Diputada Borràs, creo que queda clara la pregunta, lo que quería plantear. Se ha pasado en el tiempo, no tiene uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes, señora Lloti. Agradezco mucho su presencia.
Directora, respecto a las contestaciones que nos ha dado y en particular a la querella que ha presentado mi grupo, usted se ha referido a las auditorías de la IGAE, pero ahí no comenta usted los informes complementarios que aporta la IGAE, que por cierto no son públicos, y es donde se recogerían estas posibles irregularidades. Y efectivamente usted lo ha dicho, pertenece a la responsabilidad del director gerente activar los protocolos y proteger a las personas que denuncian, como otro portavoz le ha indicado, pero usted sabe, y no hace falta que se lo diga yo, que esto no ha sido así y que esta persona, trabajadora del CNIO, ha sufrido acoso y persecución de forma clarísima. Y si, por supuesto, el gerente no cumple con sus responsabilidades, señora directora, usted también tiene algo que decir en todo esto. Nos confirma que realmente el CNIO efectivamente no interviene en la estrategia nacional como organismo, aunque usted no tiene la responsabilidad de esa decisión. Y lo entendemos, pero nos reconocerá que es un despropósito mayúsculo que este organismo no pertenezca como tal no esté integrado en la estrategia nacional contra el cáncer. Y me gustaría hacerle algunas preguntas, en calidad de científica que es usted, en calidad de directiva y luego en particular como responsable del instituto. Apelo a su alma científica ahora mismo para decirle algo que hemos denunciado nuestro grupo parlamentario desde el inicio, y es que a todos los gobiernos que han pasado por España se les ha llenado la boca con la importancia de la ciencia, pero luego los hechos, desgraciadamente, no acompañan. Este gobierno no ha querido ser menos y durante el estado de alarma decidió no considerar esenciales a los científicos y se permitió el lujo de mantener los centros de investigación cerrados. Su compañero Mariano Barzaiz, el jefe de oncología del CNIO, manifestó su repulsa ante estos hechos, indicando que mientras los operarios de la construcción se les permitía trabajar, los científicos estaban confinados y no podían ejercer su trabajo. Nos gustaría saber su opinión sobre esa cuestión y si de verdad los científicos no podían haber jugado un papel mucho más decisivo durante esta crisis, que en nuestra opinión, por supuesto, que la respuesta es que sí, pero me gustaría saber sus impresiones. La segunda va más en cuestión a su función como directiva y es respecto al gigantesco berenjenal que ha supuesto la administración de la segunda dosis de AstraZeneca. Ya lo ha comentado, pero para nosotros ha sido una auténtica gincana de despropósitos y, por supuesto, una pésima gestión de cómo realizarlo. La comunidad científica se dividió ante esa suspensión del Gobierno de la segunda dosis de AstraZeneca. Científicos como Margarita del Val se pronunció en contra, el propio director adjunto del instituto, del EMA también lo hizo. El Gobierno decidió introducir una variante más, usted lo ha indicado, que es, a pesar de la ya alta complejidad del tema, se les encargó a ustedes, o se aceleró, como dice usted, vamos a entenderlo así, el ensayo que ya nos ha comentado y que recibió muchas críticas. Me gustaría que pudiese incidir en esto, sobre todo, independientemente de que se publique en revistas del nivel que nos dice, hay algo que sí le tenemos que reprochar y es, se advirtió en la rueda de prensa cuando se publicó todo esto, que era un ensayo de eficacia y seguridad. Y eso, usted sabe que eso ya sería fase 3, indicaría muchísimas más personas personas a las cuales se debe administrar la dosis, y esto no ha sido así. Entonces, efectivamente, seguramente el ensayo era eficaz o se demostró su eficacia y seguramente es muy óptimo en ese aspecto, pero luego la seguridad no, porque no era necesario. Para la seguridad tenemos, de luego, los ensayos que se han hecho en Reino Unido, que efectivamente había millones de personas vacunadas con AstraZeneca, con las 2 dosis de AstraZeneca. Eso sí, de verdad, un ensayo de seguridad. Y desde luego ya quería también que comentase un poco qué le parece esa cesión de responsabilidad a los ciudadanos con ese formulario que debían de rellenar muchos de ellos para no recibir la segunda dosis de otra variante de la vacuna, en el cual había frases como esta que le voy a leer. Ser conocido vaya concluyendo, señor del infrecuente Utrilla. riesgo de desarrollar un síndrome de trombosis por trombocitopenia. Madre mía, qué frase para personas que no tienen conocimientos ni científicos ni sanitarios. Y, por último, quería hacerle hincapié en algo que es la herramienta que ha desarrollado el Centro Nacional de Epidemiología. Muchas gracias, señor Utrilla. Se le acaba el tiempo. Le hago la última pregunta. Yo no tengo las habilidades de la señora Pastor, pero al menos déjeme que le haga la última pregunta. Sí, es muy breve. Sí, es súper breve. Simplemente, si esta herramienta que ha desarrollado la puso o tiene su conocimiento que se ha puesto en manos del Ministerio de Sanidad y si la ha utilizado el Ministerio de Sanidad en todo este tiempo.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Y, bueno, muchas gracias también al señor Pingarrón por esta comparecencia, su presencia aquí, un año después. Y es una oportunidad que valoro mucho de intercambiar opiniones con usted sobre los problemas de fondo, los problemas, digamos, estructurales de la Universidad Española. Y uno de ellos, precisamente, diría yo, es la inexistencia de un músculo político suficiente para diseñar algo así como una política universitaria de ambición nacional. Es decir, el Ministerio de Universidades es casi un ministerio Potemkin, en el sentido de que las competencias han ido siendo asumidas por las comunidades autónomas y por las propias universidades en uso de su propia autonomía. Aludía usted antes al papel positivo de las agencias de calidad que permiten cierta transversalidad territorial. Nosotros pensamos que esto quizás no es suficiente. En este sentido, nuestra inquietud es exactamente antitética a la que exponía antes la portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Junto a esta impotencia del Gobierno para diseñar una política nacional, encontramos también un problema de sobredimensionamiento del sistema universitario y también de falta de especialización, a lo que también se ha aludido antes. Quiero decir, por circunstancias históricas de historia reciente que llevaría algún tiempo a analizar, son circunstancias demográficas, es decir, los años 80 y 90, llega a la edad universitaria las promociones más numerosas de la historia de España, los nacidos en los 60 y los 70, hacia mediados de los 60 estaban naciendo en España casi 700.000 niños al año, ahora no llegamos a los 350.000, menos de la mitad, ¿no? Esos jóvenes llegaron a la universidad a los 80-90 y esto coincidió, quizás desgraciadamente, con el momento del despegue de las autonomías. De tal forma que todas las autonomías, por prurito también de no ser menos que las demás, pues crearon precipitadamente muchas universidades, algunas de ellas bastante mediocres, y además todas ellas expidiendo los mismos títulos, en lugar de haber buscado la especialización, la innovación, etcétera. Y para abastecer de profesorado a esas universidades improvisadas y a veces mediocres, pues se aligeraron, se banalizaron los procedimientos de selección del profesorado. Y estoy aludiendo pues, a las famosas idoneidades de principios de los 80, que recordarán los más viejos, y a los concursos de la Ley de Reforma Universitaria, que recordamos los un poquito menos viejos, ¿no? Aquellos, digamos, tribunales intuitu persona, y donde el departamento designaba a 2 de los 5 miembros, donde el perfil de la plaza se ajustaba exactamente a las características del candidato local, que por otra parte podía decidir qué tema deseaba explicar al tribunal. Y de esa forma se formó un tapón generacional que creo que es uno de los problemas endémicos de la Universidad Española. Es decir, yo soy uno de ellos, entramos en aquella época a la universidad una masa de profesores, que ahora estamos en la cincuentena o la sesentena, que somos profesores funcionarios, y se ha dado, por tanto, una dualización del profesorado. Tenemos ese estamento de profesores aferrados, diría yo, a sus privilegios estamentales y funcionariales, y detrás tenemos profesores jóvenes, en su mayoría con contratos laborales muy precarios o que sobreviven a base de becas, etcétera, y, sin embargo, a veces más cualificados que los profesores mayores, en todo caso, más motivados, y, bueno, se da una situación de dualidad. En este momento, el 60% de los profesores de universidades públicas son contratados laborales. Y, bueno, querría saber qué planes tiene el Gobierno para afrontar esta dualización. Después, otro de los problemas endémicos en la Universidad Española es la endogamia, por supuesto. Se suponía que la ANECA iba a ser la solución para la endogamia, en la medida en que objetivaba los baremos para la acreditación de méritos y la provisión de plazas. No ha sido así. Quiero decir, lo que se ha conseguido es sumir a los profesores en una especie de infierno burocrático que tienen que dedicar a papeleo y a forcejeo con la ANECA, tiempo que harían mejor en dedicar a la investigación y a la preparación de sus clases. Esto es un testimonio casi universal entre los profesores, ¿no? Aunque se intentaran objetivar los baremos, lo cierto es que la ANECA sigue siendo una especie de caja negra, donde por un lado entran datos sobre la vida académica de los candidatos, por otro lado salen acreditaciones, pero las deliberaciones de la ANECA no son públicas, entonces esto dificulta su neutralidad, ¿no? Y al final la ANECA no es más que la universidad evaluándose a sí misma, es decir, no se consigue romper el muro de la autorreferencialidad universitaria, son profesores evaluando
a otros profesores. Se plantea la cuestión del quis custodit custodes, ¿no? Y creo que la confirmación de lo que digo es que, a pesar de la existencia de la ANECA, lo cierto es que seguimos en las mismas que hace 30 años. Es decir, el 70% de los profesores españoles obtienen plaza en el mismo departamento en el que hicieron el doctorado, ¿no? No hemos mejorado en este sentido nada. La trayectoria típica de un profesor español sigue siendo la de cursar el grado, el doctorado y después obtener plaza en la misma universidad, en el mismo departamento. Aquellos que intentan romper esta dinámica endogámica y se arriesgan a ir a estudiar al extranjero, por ejemplo, pueden encontrarse con que a su retorno, digamos, no tengan posibilidades de obtener plaza o, en todo caso, están en inferioridad de condiciones respecto a otros más prudentes que prefirieron quedarse en el cálido regazo del departamento local. En ese sentido, querría preguntar si tienen previstos medidas de digamos, reforzamiento de los sistemas de repatriación de talento español en el extranjero, ¿no? Como las becas Ramón y Cajal, etcétera. Porque lo cierto es que tenemos la impresión de que la Universidad Española en este momento no está captando a las mejores mentes del país, y ese es un lujo que no nos podemos permitir como país. Mi grupo parlamentario presentó una proposición no de ley que no ha llegado a ser debatida todavía en esta comisión, pero sí está registrada, en la que sugerimos una serie de posibles medidas antiendogámicas. Por ejemplo, la publicación del coeficiente de endogamia, es decir, porcentaje de profesores que hicieron el doctorado en esa misma universidad, además desglosado por facultades y departamentos en cada universidad. Publicación del coeficiente de internacionalización, entendiendo por tal el porcentaje de profesores que al menos participan en programas de investigación europeos, internacionales. Y también, muy importante, que las plazas se provean por un verdadero concurso-oposición. Cuando digo verdadero, que no sean, digamos, integrado por profesores afines o por pertenecientes a miembros del departamento, sino comisiones externas, ¿no? Comisiones externas. Si se dota una plaza en la Universidad de Sevilla, pues bien, en la comisión por sorteo nacional puedan terminar cayendo profesores de la Universidad de Barcelona, de La Coruña o lo que sea. Otro problema de fondo de la Universidad Española, que querría saber cómo ustedes piensan afrontar, es la espada de Damocles demográfica. Aludí un poco a ello hace un momento. Nacían 700.000 niños al año en los 60, ahora nacen poco más de 300.000 y, sobre todo, la fecundidad de las españolas de 1,2 hijos por mujer, un 45% por debajo del reemplazo generacional. Por tanto, la generación que están naciendo en 2021 va a ser un 45% más reducida en número que la de sus padres, y esto va a continuar así a lo largo de los años. Esto supone una amenaza formidable para la supervivencia del país en general, pero también para la de la universidad, porque significa que habrá que adaptarse a un alumnado menguante. Las posibles respuestas a esto son, por un lado, por ejemplo, que la universidad se dedique también a la formación permanente de adultos y no solo a, digamos, la clientela típica, que son jóvenes que acaban de terminar el bachillerato, pero también la internacionalización, claro, la captación de estudiantes internacionales. En ese sentido, pues bueno, nos parecen razonables lo que usted ha dicho sobre las pruebas, no demasiado exigentes, ¿no? Tiene que ir terminando. Sí, termino rápidamente y tal. Para esa captación de estudiantes internacionales nosotros tenemos una baza muy poderosa que es nuestra lengua, que es la tercera más hablada en el mundo, y nuestra cultura y nuestra historia, que son unas de las más interesantes y ricas del mundo también. Pero claro, para que esto funcione necesitaríamos empezar por respetarla a nosotros mismos. Entonces, es el momento de recordar que ahora en España no se puede estudiar enseñanza media en lengua española, o es muy difícil conseguirlo, en un tercio más o menos del territorio nacional. Y también la forma en que consideramos nuestro propio pasado, nuestra historia, nuestra cultura, pues es un tanto denigratoria, en el sentido de que la miramos con las gafas. Señoría, vaya redondeando la idea, por favor. La miramos con las gafas del marxismo cultural como una larga noche de machismo, racismo, etcétera. ¿Cómo demuestra el hecho de que, por ejemplo, se hayan desprovisto de sus nombres propios a los premios de investigación en ciencias a Ramón y Cajal, Torres Quevedo, etcétera? Parece que estos insignes científicos españoles no merecían dar su nombre a premios de investigación, presumiblemente porque eran racistas, machistas. Gracias. Muchas gracias, señoría. Sí, muchas gracias, presidente.
Y muchas gracias, señor Pingarrón, por sus explicaciones sobre repatriación del talento, etcétera, y otras materias que yo había tocado en mi intervención. Y debo decir que me parecen razonables e interesantes. Nosotros no somos sectarios y en este Parlamento a menudo votamos propuestas que vienen de partidos que habitualmente nos atacan si su contenido nos parece razonable. Lo que usted ha dicho me parecía interesante. Pero no quiero dejar sin tocar otra de nuestras grandes preocupaciones en relación a la universidad, y me alegro de que el portavoz de Ciudadanos haya aludido a la cuestión de la neutralidad ideológica en los campus. Como sabe, porque también lo dije en su comparecencia de hace un año, nosotros nos parece que esa neutralidad ideológica está en peligro, nos parece que la libertad intelectual, la libertad de cátedra. Usted dijo también, afortunadamente, en la Universidad Española tenemos libertad de cátedra. Bueno, quizás dentro de poco tendremos que empezar a decir eso en tiempo pretérito, ¿no? Porque nos parece que está erosionada, está en peligro la libertad de cátedra, la libertad intelectual. La cultura de la cancelación ha llegado a las universidades, son muy numerosos, no tengo aquí tiempo de enumerarlos, los casos en los que conferencias de oradores que no gustaban a la izquierda o profesores polémicos han sido o bien anuladas de antemano o bien interrumpidas, escrachadas por bandas de alborotadores. En muchos casos, los alborotadores venían de asociaciones estudiantiles subvencionadas por la propia universidad. Por ejemplo, la Asociación Universitaria Carlos Marx, creo que de la Universidad Complutense. Como suelo decir, yo he sido víctima de dos de estos ataques. Siempre se invita a los alborotadores a dejar de gritar y, en lugar de impedir que hable a quien no les gusta, suban a la tribuna y sostengan un debate con él, de tal forma que se entrecrucen argumentos y el público puede hacerse una composición de lugar acerca de qué argumentos les parecen más convincentes. Nunca aceptan esa oferta, lo cual demuestra que sencillamente no creen en el debate, solo creen en la mordaza. Es decir, hay un preocupante dogmatismo, totalitarismo en ciernes, nos parece, en la mentalidad de estos estudiantes, a veces profesores también, radicales. Nosotros presentamos una proposición no de ley hace unos meses en defensa de la libertad intelectual en la universidad. Pedir libertad intelectual en la universidad es como pedir asepsia e higiene en los hospitales, ¿no? Debería ir de suyo. Sin embargo, desgraciadamente ahora hay que pedirla. La propuesta fue rechazada por la mayoría parlamentaria actual, como ocurre con cualquier cosa que propongamos nosotros. Realmente creo que hay un peligro de consolidación de una nueva ortodoxia, una nueva pseudo-religión. La pseudo-religión de Estado de nuestro tiempo es el marxismo cultural, lo llamamos nosotros a veces, el marxismo en la medida en que sustituye la lucha de clases del marxismo clásico por la lucha de sexos, la lucha de razas, la lucha de orientaciones sexuales. Es una pseudo-religión porque tiene sus dogmas intocables, dogmas tales como que la mujer es oprimida por el hombre todavía hoy y en todas partes, no solo en el mundo islámico, que la raza blanca históricamente ha dominado, explotado a las demás razas y sigue haciéndolo, que se puede cambiar de sexo y existen mujeres con pene y hombres con vagina, etcétera. Y cualquiera que cuestione estas verdades sagradas pues no tiene derecho a existir, y tampoco en la universidad, y esto es lo más inquietante. Y nuestra impresión es que este gobierno, en lugar de frenar este dogmatismo, esta intolerancia, casi colabora con él. 20 segundos. 20 segundos. Pues a través de, por ejemplo, la resolución del 28 de mayo del Instituto de las Mujeres, que instituye un nuevo posgrado en actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad para el año 2021, con una cuantía de 1.100.000 euros. Es decir, se está subvencionando, se está implantando como nueva materia de estudio este feminismo radical, cuyo dogma fundamental es que los sexos están enfrentados y el sexo masculino explota y discrimina al femenino. Esto nos inquieta mucho. Gracias. Muchas gracias.